Bueno, ayer se confirmó, por si hacía falta, de qué trata, qué contiene el modelo. El modelo, diría yo, macroeconómico, de desarrollo y de perspectivas. Me parece que no estamos en condiciones en este momento en nuestro país de entender que la crítica es un elemento extraordinario para cualquier democracia. Y funcionan más las etiquetas, entonces mejor decir y no hacer, o bien hacer a medias, pero se potencia el decir. El título es que la renovación ferroviaria tiene un nuevo instante, etapa de reestatización. Ese es el título que podemos encontrar en Parlamentario, que es un sitio específico de periodismo legislativo, como en cualquier medio nacional. Especialmente atendiendo a que el proyecto tuvo un acompañamiento notable y notorio, que se explica en razones, tal vez electorales, porque si me debo ajustar al modelo y a las críticas, el proyecto de ayer guarda en su corazón y en su vientre lo mismo que ocurrió con YPF en la recuperación para crear algo que es del Estado pero tiene un carácter anónimo. Aquello era más secreto porque lo de Chevron no solamente derivó en algunas movilizaciones aquí en Capital Federal, sino en una fuerte represión en aquella provincia del sur, donde Vaca Muerta parece que tiene más vida que cualquiera de nosotros, con la perforación que se llama fracking. Ahora bien, lo de ferrocarriles, en el final del programa voy a tomarme hoy 7 minutos para contarles a ustedes lo que tengo aquí, que es el proyecto de ley. Este proyecto de ley, aprobado en el día de ayer, permite a pequeñas empresas como Aceitera General Dehesa, o a la pequeña empresa que es Techin, y a la ex Loma Negra, son pequeñas empresas, sepan entender ustedes, que nadie las va a auditar por la concesión que han explotado en lo que es el servicio de ferrocarril de carga. Y esta no es una vocación interpelante a lo que se ha hecho, sino un simple ejercicio informativo. Porque se descartó de plano realizar una auditoría. La auditoría para saber en qué incumplió cada una de estas pequeñas empresas. Insisto, Aceitera General Dehesa, estoy hablando de la ex Loma Negra comprada por un monstruo brasileño, y Techin. Peor aún, si quiere usted, lo que queda establecido en el proyecto de ley que consagró ayer el Congreso es que estas empresas pueden seguir jugando. Y una aclaración que me parece central cuando se discute los años 90 y el neoliberalismo. En aquella década, el país, nosotros, si quiere usted, el Estado, aunque discrepo con esa idea de que somos todos, pero en uso de la búsqueda de esta editorial, debo decir que los trenes fueron nuestros y son nuestros, porque lo que se erigió en aquel tiempo fue una concesión. Es como el peaje, ¿verdad? Si son autopistas, pero nosotros pagamos. Bueno, en el servicio de trenes se concesionó a empresas, a los hermanos Sirigliano, a estas pequeñas empresitas que le mencionaba y explotaron. Si le doy un ejemplo local, por ahí lo entiende mejor. Los pisos que utiliza la Perlita son nuestros. La Perlita los usa para brindar un servicio de transporte y obtener ganancias. Bueno, esto en los 90 funcionó así. Y lo que se aprobó ayer podría permitir, porque así está escrito y lo voy a leer en el final del programa, a que el Estado, nosotros, el gobierno, este y el que venga, realice todas las inversiones correspondientes para que sea una verdadera revolución. Y tal vez cuando esté todo listo, se concesiona una vez más para que los que siguen jugando sigan ganando. Y esto explicarlo detenidamente es una obligación para que la etiqueta nos permita salir del corralito mental y entender de qué se trata el modelo. Si no, es un mero entretenimiento. Y no tenemos tiempo para entretenernos nosotros, sino para darles a ustedes algo de información. Presentamos el programa y viene a charlar conmigo en el comienzo de Quórum, Gustavo Zarza. Ya están los compañeros del Partido Obrero. Tenemos una nota que hemos guardado con una diputada provincial que es María del Carmen Panribas, hablando del escenario electoral y cómo el imperialismo puede avanzar desde Venezuela
cruzando Brasil y llegando a la Argentina. Y no es para reírse, sino para entender el momento histórico y el contexto en el que se desarrollan una serie de hechos. Presentación del programa y arrancamos con Gustavo Zarza. Soy de recomendar algunas propuestas que son útiles y que le dan continuidad a lo que decía en la presentación del programa en la línea editorial. De recomendar aquello que nos permite efectivamente salir de ese corralito o la etiqueta de un maniqueísmo por momentos insoportable. Como hoy hay acceso y hay mucha conectividad, así se dice, si ingresan a la agencia Pelota de Trapo, busquen un artículo, el último de Alfredo Grande, que hace un desarrollo muy valioso de lo que significa la lucha de la clase trabajadora. Recuerda los instantes previos al Cordobazo y también las fortísimas críticas que se hacía al movimiento obrero cuando se sugería y se exigía no hacerle un paro al general. Hasta la propia Evita increpó a aquellos que no entendían de qué se trataba el gobierno popular. Por eso en el comienzo voy a charlar con Gustavo Zarza, que es un laburante, es un compañero y además está en el Frente Popular, porque me parece que aquel paro, el que vivimos hace poco tiempo, que fue el preámbulo a un fin de semana más largo todavía, con Semana Santa y demás, deja incrustado en el escenario actual una serie de reclamos que deben atender todos los jugadores electorales sin excepción, sobre todo aquellos que tienen soberanas aspiraciones de gobernar. Entonces la pregunta para Gustavo es ¿qué rol tiene hoy asignada la clase trabajadora? Gracias por estar aquí, Gustavo. Gracias a vos, Rubén, y buenas tardes. El micrófono, ahí te pido. Ah, ¿tiene? Perfecto. Ah, bueno. Qué bueno, modernidad. mira, yo considero que la pregunta que vos hiciste es clave, porque para mí estamos en una etapa justamente estratégica de pretender doblegar al movimiento obrero. Este es un proceso que se ha iniciado hace mucho tiempo. En la Argentina llega en los 90 con la precarización laboral. Y si vos te fijás, una de las deudas fundamentales de esta década es la recomposición y la equiparación salarial y de las jubilaciones. Es decir, que los trabajadores han ido perdiendo sistemáticamente y hoy, ante un proceso inflacionario, el más castigado es el trabajador. Pero eso es en el aspecto económico. En el aspecto cultural, me parece que se juega otra batalla, que es terrible para los trabajadores, y que tiene que ver con esta cultura de otrora lo que era el empleo genuino, y con un salario digno, pasa de manera, yo diría, imperceptible, a convertirse y a naturalizarse lo que es la precarización laboral y la quita de salarios. Acá hay un elemento que me parece muy útil de tomarlo, que nace de datos oficiales, por eso recomendaba esa muy buena lectura que hace la realidad Alfredo Grande, porque después del paro, y en el día del paro, desde todos los espacios oficialistas se decía que estaba parando el país el 10% que gana bien o más rico. Es decir, esa afirmación nos dice que hay un 90% que está por debajo de una línea de 16.000 pesos o 15.000 pesos. ¿Y entonces qué pasó para que la desorganización sea tan grande? Mira, yo lo que creo es... mira, te pongo de ejemplo nuestro caso particular. Sí. El Sindicato de Obras Sanitarias no paró. Es más, nos recomendaron que era un día laboral como cualquiera. Sin embargo, nosotros no asistimos al trabajo. Ajá. O sea, y así hicieron miles, cientos de miles de trabajadores. Fue un cachetazo a la burocracia sindical que mira para otro lado. ¿Ese es el primer mensaje, crees vos? Yo creo que el primer mensaje es que el movimiento obrero, así desorganizado y con todos los ruidos... Sin una base constituida, digamos. Sin la democracia obrera que necesitamos y de los trabajadores,
tuvo un día la oportunidad para demostrar claramente que la deuda es con el pueblo trabajador de este sistema. No es para pagar deuda externa, no es para otras cosas. Hay que saldar la deuda interna de un país. Y en la primera fila están los trabajadores y los jubilados. Y también, obviamente, la gente que percibe algún subsidio, porque el subsidio tal cual está hoy no alcanza para nada. Y como nosotros, que pasamos por arriba de nuestras conducciones, pero pasaron miles y miles de trabajadores. Por eso yo creo que el gobierno se puso nervioso, porque inclusive hasta las propias centrales que están a favor del gobierno tuvieron que dejar vía libre para que los trabajadores se pudieran expresar, porque se veía venir un paro contundente. Bueno, Caló, su definición en la tibieza marca el termómetro que existe hoy en esto de dejar al libre albedrío, ¿no? O a la disponibilidad o criterio de cada trabajador. Estamos hablando de CGT oficial. Oficial, ¿no? exacto. Y eso nos permite también, Gustavo, por lo menos analizar un poco más dentro de las probabilidades la cantidad de centrales que hay. Es un gran mérito del gobierno en dividir para gobernar. Mira, yo creo que pacientemente este gobierno ha construido los enemigos que quiso, y en esto hay que apelar a todos aquellos que tenemos una responsabilidad en la construcción social o política. Es decir, nos pueden separar las diferencias, digamos, por ahí de una campaña electoral, pero no nos puede diferenciar lo que es el rol estratégico de la recomposición del movimiento obrero y de las organizaciones populares. En esto tenemos que tener claro que el gobierno ha actuado permanentemente desde el año 2003 en dividir el campo popular. Y lo logró. Y lo ha logrado. Las centrales que hoy tenemos en la Argentina, cuando vos nombrabas aquella histórica CGT que se cargó a cuestas el Cordobazo, ¿no? Con Agustín Tosco, con René Salamanca, con Atilio López, con toda esta gente que eran claramente referentes sindicales, porque eran coherentes con lo que decían, con lo que hacían. Ahora, fíjate que cuando yo recordaba esto a partir de la lectura que hice de Alfredo Grande, las críticas eran furiosas, furiosas. Es decir, si uno repasa la historia va a encontrar que aquellos gobiernos que se definen como populares tienen una acción reaccionaria ante el sector popular que dice no nos pisen tanto, ¿no? Aquello, bueno, expresó después un momento histórico y una consecuencia de hechos. Hoy estamos hablando si Aníbal Fernández dice algo a la mañana respecto al movimiento obrero y responden los jerarcas de la burocracia sindical, ¿no? Es un cambio muy notable, muy importante. Sí, yo creo que, mira, cuando estamos hablando del gobierno o de la burocracia sindical, estamos hablando de un sistema que hoy ordena en este momento de la historia nuestra sociedad, y que es el capitalismo, ¿no? El capitalismo lleva consigo ese rasgo de corazón duro, de insensibilidad. Te diría humana. que no tiene corazón, ¿no? Sí, no. A ver, pareciera ser que entre ellos quieren jugar un poco a que quieren ser buenos, ¿no? Sí. Que no se quieren presentar como más de lo mismo. Parecería ser que por un lado hay un Macri que no tendría corazón y del otro lado hay una Cristina que tiene corazón y tiene un proyecto. Esto hay que decirlo claramente y recomiendo que lean un reportaje a Urnaquian, que tiene un capital de 1.900 millones de dólares, que dice que la continuidad del modelo está asegurada, tanto con Cristina o con Macri. Es decir, que el capitalismo, este capitalismo, que deja millones y millones de argentinos de nuevo haciendo fila atrás de la pobreza, atrás de la miseria, en las penumbras, en ciudades violentas como Moreno, ese capitalismo evidentemente a los sectores más conscientes de la sociedad, que se presentan dentro del movimiento obrero y que se presentan dentro del movimiento social, siempre ha instalado la idea de perseguirlos, de judicializarlos, como hacen ahora, de espiarlos, y cuando no escarmientan, eliminarlos. Es decir, hasta la muerte está en la lista de esta gente. Gustavo, te hago la última pregunta porque Sí. veo que ese reloj me ayuda a mí. Sí. ¿No? A mí también. A vos también. El tema del Frente Popular, ¿no? En un escenario en donde los medios, como empresas, las empresas que son los frentes en muchos casos, empujan a un escenario de polarización o de tres variantes, ¿no? A ver quién llega, la discusión es que el que va tercero perdió, entonces ahí está Massa, Macri y Scioli, ¿verdad? ¿Qué es lo que vienen ustedes a pretender instalar? ¿O a custodiar o a preservar?
Mira, nosotros nos consideramos, yo soy de Con Víctor de Llenaro, claro, ¿no? Como candidato a presidente. yo soy de Emancipación Sur, ¿no? Sí. Una de las 3 fuerzas que componen el Frente. Nosotros cuando nació Proyecto Sur, digamos con la idea de Pino, como que Sí. despertó una expectativa importante en la sociedad, cuando vimos que él giraba para el entorno de la partidocracia tradicional, esta que solo está por el cargo público, nosotros pegamos la vuelta, construimos nuestra experiencia partidaria y constituimos el Frente Popular. El Frente Popular para mí es como lo venimos a plantear nosotros, es una organización humilde, incipiente, pero que empieza a tener presencia en 18 provincias. En las 5 elecciones esta que va a haber, nosotros vamos a estar en 4. Es decir, que estamos naciendo lentamente, pero para dar un debate. Nosotros lo vamos a decir en todos lados. Nosotros venimos a discutir la década que se viene. Este es el año donde vamos a instalar el Frente. Es así, lo vamos a instalar, en eso tenemos las expectativas reales, que la gente nos acompañe, que nos vaya conociendo, y después viene un despertar del Frente, que lo calculamos nosotros dentro de 1 o 2 años. Es donde nosotros creemos que vamos a tener consolidada mínimamente una experiencia electoral y vamos a hacer el despliegue social porque hay militancia, o sea, nosotros tenemos compañeras y compañeros en todos lados compartiendo luchas con un montón de sectores de la Argentina y creo que esa militancia se empieza a mirar, se empieza a unir y el Frente Popular, primero que para mí va a ser una humilde sorpresa para las elecciones. Y segundo, que nos va a abrir un camino para generar un Frente Popular. Permitime que te explique esto. Nosotros vemos que la última fotografía de las elecciones consolidó un estilo de gobernar la Argentina y que está muy lejos del pueblo. A esa fotografía podríamos decir, de millonarios que hacen política, hay que contraponerle todo el pueblo. Y ese pueblo debe incorporarse a un proceso de un frente, de puertas abiertas, para dar esa pelea, ¿no? Es posible vencer y enfrentar a los que gastan millones de pesos en sus campañas. Hay que ir a golpear las puertas, hay que estar en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio y dar el debate. Hay que presentarse como lo que somos, distintos en el sentido de que somos humildes, no tenemos aparato económico, gran soporte institucional, pero dispuestos a dar la pelea electoral, ¿no? Gracias, Gustavo, por estar aquí. Gracias a vos. Yo le invité a Gustavo para charlar un poco sobre esta cuestión del rol de la clase trabajadora y no voy a hacer una conexión caprichosa, sino de utilidad en este punto. En 6 meses, el edificio del Consejo Deliberante fue asaltado en 2 oportunidades. No hay antecedentes. Hoy pude charlar radialmente con José Barreiro y me decía él que se ha dispuesto un cambio. El cambio es el siguiente. Ya no habrá más un sistema de alarmas y sí serenos. Estos serenos antes cumplían funciones en el Consejo. Es decir, que en un momento la tecnología fue considerada mucho más útil y segura que personas custodiando un edificio. Y honra y no será más entonces la empresa de seguridad y se vuelve a los serenos. Es como que la tecnología y el hombre no podrían convivir en un edificio pequeño, alquilado. Y con los serenos, un reforzamiento de la seguridad pagando horas cobres a la policía. Y un dato no menor, que me explicó hoy el presidente del Consejo que no lo había evaluado ni valorado. Algunas ventanas que dan sobre el frente, que es el ingreso único que tiene el Consejo Deliberante sobre la calle Martínez Melo, no tienen persianas. Entonces me explicaba Barreiro que no pueden, por ley orgánica, utilizar recursos para poner a las ventanas persianas. Esto quiere decir que en las 2 oportunidades que ingresaron al Consejo Deliberante lo hicieron por enfrente, subiéndose a pequeños aleros que tienen los comercios, vulnerando las ventanas, yendo a los pasillos y luego llevándose material que es tecnológico, ¿no? Computadoras, teléfonos y demás. Es todo un reflejo del momento, que yo no lo defino como actos vandálicos solamente o únicamente, y mucho menos
ir rápidamente a la visión de que son los pibes que andan por ahí que ingresan al Consejo. Si ingresaron es porque alguien habilitó ese ingreso con tranquilidad. Y no estoy juzgando a nadie ni haciendo responsable a nadie. De hecho, una institución tiene responsables que deben asumir responsabilidades. La primera que tomó Barreiro fue volver a un esquema del hombre como sereno y dejar de lado la alarma, que en este caso no sonó. Pausa, la primera y venimos. La Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionó la Ley 14.449 de acceso justo al hábitat, una ley que aporta soluciones habitacionales concretas para transformar la calidad de vida del pueblo, con mayor inclusión, justicia social y soberanía política. Diputados, Provincia de Buenos Aires. Utilizar este momento para que tenga funcionalidad el comienzo del programa La Editorial. Desde la masacre de Once, el Gobierno Nacional dispuso un cambio sin observar las responsabilidades anteriores, mucho menos las responsabilidades penales, y lanzó a randazo con la propuesta de la revolución ferroviaria. Para no olvidar, los trenes chinos, las nuevas formaciones, fueron adquiridas por contratación directa. Este dato es central para comprender el modelo al que hacía referencia. Si es una empresa del Estado y no una sociedad anónima, se rige por los aspectos contables, administrativos, legales y demás, y técnicos, de lo público. Lo anónimo le da un hándicap al gobierno para decir, estatizamos con un criterio privatista. Es muy complejo de comprenderlo, sobre todo en la voracidad de la construcción histórica actual y de un relato que por momentos es formidable. Pues bien, el ejercicio que tenemos que hacer aquellos que nos puede interesar algo de lo que deja una tarea legislativa que en algunas ocasiones es demasiado, es leer lo que dice la ley, no los fundamentos, sino la ley, es decir, el texto artículo por artículo. Para no aburrirlos, lo que voy a hacer, voy a leer el artículo 1 que le dio entidad a lo que hoy se celebra, no solamente en los ámbitos institucionales partidarios, sino también en las organizaciones sociales, que es la reestatización ferroviaria. Pues bien, el artículo 1 de la ley sancionada ayer dice, declárase de interés público nacional y como objetivo prioritario de la República Argentina la política de reactivación de los ferrocarriles de pasajeros y de cargas, la renovación y el mejoramiento de la infraestructura ferroviaria y la incorporación de tecnologías y servicios que coadyuven a la modernización y a la eficiencia del sistema de transporte público ferroviario, con el objeto de garantizar la integración del territorio nacional y la conectividad del país, el desarrollo de las economías regionales, con equidad social y la creación de empleo. ¿Esto qué dice? Esto es una
muy buena carta de intención. ¿Sí? Está bien redactada la carta de intención. Ahora bien, el artículo 2, que tiende a ser más preciso, dice, establezcanse como principios de la política ferroviaria los siguientes. Primero, la administración de la infraestructura ferroviaria por parte del Estado Nacional. Y lo segundo, dice, la participación pública y privada en la prestación y operación de los servicios de transporte público ferroviario. Quiero decir que en el caso de los trenes de carga, quienes mantienen la concesión son 3 pequeñas empresas. Aceitera General Dehesa, que tuvo como representante en el Senado Nacional al señor Urquía, de Córdoba, y que se abstuvo en aquella famosa votación de la resolución 125. Además de la aceitera, es un hombre o una empresa muy vinculado al extraordinario y fenomenal y siniestro modelo de los agronegocios. La otra empresa es pequeñita también, es Techin. Sí, el acero en Argentina y diría en Sudamérica es Techin. Y la tercera es la ex Loma Negra. Es decir, que aquí, en el artículo al que acabo de leer, queda abierta la posibilidad para que las actuales operadoras, que son concesionarias, sigan jugando. Ahora, esto no es una cuestión caprichosa de mi parte, sino que el artículo 3 de lo que se votó ayer, en ningún caso redacta que se van a hacer los trabajos de auditoría de manera tal de saber si estas empresas concesionarias cumplieron con el canon y las obligaciones. Está escrito así y me parece central esto. Dice que el Poder Ejecutivo Nacional deberá adoptar las medidas necesarias a los fines de reasumir la plena administración de la infraestructura ferroviaria en todo el territorio nacional y la gestión de los sistemas de control de circulación de trenes, pudiendo, y aquí está la clave, resolver, desafectar bienes, rescatar, reconvenir o, en su caso, renegociar los contratos de concesión. Es decir, aquí está diciendo que queda facultada con esta ley el Gobierno Nacional para renegociar con estas pequeñas empresas a las que hago referencia. Y el segundo elemento, el tercer elemento, es que Ferrocarriles Argentinos, Sociedad del Estado, está compuesto por la operadora ferroviaria Sociedad del Estado, que ya existe, la Administración de Infraestructura Ferroviaria Sociedad del Estado, que ya existe, y la sociedad Belgrano Cargas y Logística Sociedad Anónima. Y quien administra las vías es Belgrano Cargas. Esto se votó ayer, porque para discutir el modelo, por lo menos tenemos que empezar a leer qué dicen las leyes que le dan sustento a la continuidad en torno a la estatización de un modelo llamado productivo con altísima participación privada en donde los beneficios primero son garantizados allí, para luego hablar de una inclusión extraordinaria. Esto lo quería compartir con ustedes a modo de reseña de lo que se trabajó en el Congreso Nacional y que hoy es motivo de celebración en vastos sectores de la sociedad. Ahora voy a compartir, en esta estoy, en el papel. Ah, acá tengo el papel, gracias Cari, y gracias Fer. Bueno, ahora voy a compartir el pasaje de una nota que le realicé a la actual diputada provincial María del Carmen Panribas, que es una figura histórica del peronismo de la provincia de Buenos Aires, sobre las elecciones o sobre el cuadro electoral. Y ella va a hablar de su relación y su pertenencia al Frente para la Victoria y que cree y está convencida que este proyecto tendrá continuidad. Y lo dijo así. Es un año donde Cristina termina su mandato y en realidad se abre la expectativa de quién será el próximo presidente de los argentinos, ¿no? En realidad nosotros estamos convencidos que tiene que ser alguien, el que tiene que ganar tiene que ser el Proyecto Nacional y Popular. Y creemos que es una oportunidad histórica de que tenga continuidad nuestro proyecto para poder seguir avanzando en todo lo que nos falta, desde aquel desafío que planteó Néstor Kirchner en el 2003, ¿no? Recuperó la política, el tema de la deuda externa, donde a los que tenemos mi edad nos parecía
que cuando allá en los 70 decíamos que no al Fondo Monetario, hablamos del no pago de la deuda, nos pareció increíble como Néstor tuvo la capacidad, la estrategia, ¿no?, la decisión política de plantear el refinanciamiento de la deuda externa en un momento que fue clave para no solamente para la Argentina, para la región, pero bueno, hubo distintas formas en la patria grande de enfrentar al imperio. Ahora, en ese punto, diputada, me parece bien la aclaración que hace. No es que se dejó de pagar la deuda, se refinanció, seguimos pagando deuda, porque bueno, es más, lo destaca la presidenta cuando dice nosotros podemos pagar hoy, ¿no? Lo dice así. Por supuesto, y estamos pagando la deuda. Tal es así que cuando, yo siempre digo, ¿no?, cuando lo miro al ministro de Economía, Axel Kicillof, la verdad digo, siento un gran orgullo como Argentina, porque realmente la capacidad, la adhesión política, la inteligencia de nuestra presidenta de elegir a alguien, un ministro de Economía joven, formado, esa capacidad de trabajo, el empuje, la claridad, lo didáctico, cuando explica cómo en el 2016 la cantidad de recursos propios que vamos a tener, ¿no?, en los fondos legítimos del Estado Nacional, y cuando no advierte, sino explica, lo vimos en el foro, los argentinos, por qué la voracidad del imperio, porque quieren venir por supuesto, por esos recursos. No solamente les interesa Venezuela por el tema del petróleo, que está bien, Venezuela está preparado, van a resistir, porque Maduro se ha puesto al frente del ejército, porque sabemos que si entran por Venezuela, después sigue Brasil y sigue la Argentina. Pero la voracidad de los de adentro también, que siempre colaboraron, por eso la dictadura fue cívico-militar, vienen por los fondos nuestros, por nuestras reservas federales. Y eso va a ir en detrimento de la gran mayoría popular, que ahora ha ampliado sus derechos, ya toman, o sea, disfrutan de algo que nosotros nos costó 30.000 desaparecidos a nuestra generación, y realmente estamos viviendo en un momento histórico que yo siempre lo digo, a mis 61 creí que no lo iba a haber nunca en nuestro país. La cuestión se va a resolver en junio. Mire, es tan fuerte la idea de Cristina Fernández como la gran electora, que esta semana estuvo Julián Domínguez visitando la radio pública, le dejó a Wes, creo que el nuevo Código Civil, y con mucha, capacidad explícita Julián Domínguez, que parece tener la bendición, o una parte de la bendición de Cristina Fernández de Kirchner para ser candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires, dijo, vengo a convencer a mi amigo. Ese mensaje y esa frase es que la provincia de Buenos Aires es gobernable con los varones del conurbano, ¿sí? Y Wes es un varón, a quien lo definió Julián Domínguez como un hombre de alto espíritu humanista y social. En la idea de Cristina Fernández de Kirchner, en unas tantas ideas, y esto tan solo es una interpretación de lo mucho que se dice, es que parecería ser que instalará detrás de las figuras más ortodoxas la parte de izquierda que se define así dentro del Frente para la Victoria. Entonces, Axel Kicillof, actual ministro de Economía, suena como candidato a vicepresidente de Scioli o de Randazzo. Y así puede replicarse ese modelo en una probable candidatura de Julián Domínguez que lo podría llevar a Bossio. Esto es un contrapeso para que ni Scioli ni Domínguez puedan hacer sus corrientes propias y siga perdurando el kirchnerismo con su juventud. Bueno, de esto charlamos en la segunda parte con la diputada Panribas y decía lo siguiente. Yo me pregunto, ¿cuál sería la figura, porque no puede ser Cristina Fernández, cuál sería la figura que a su criterio pueda encarnar? ¿Kicillof es una figura, es un probable? No, en realidad yo hablo de un ministro de Economía, no de un candidato a presidente. Y en realidad no nomino a nadie momentáneamente. Estamos esperando
En realidad, nosotros decimos que tenemos que garantizar que gane el compañero que lleva adelante, que gane el proyecto nacional y popular. Yo creo, y además vamos a estar esperando que Cristina nos diga algo a los que, digamos, somos kirchneristas ortodoxos, casi ortodoxos. Yo me defino como una kirchnerista ortodoxa. Sí. Pertenezco al Partido de la Victoria, que es el partido político que, bueno, fue idea su creación de Néstor Kirchner junto a mi compañero Aldo Sampedro para tener la herramienta legal para abrir la posibilidad de ser candidato a presidente cuando todavía el PJ le era hostil porque era otro partido justicialista, por supuesto. Yo creo que va a haber una... ¿Usted espera que Cristina emita una señal? ¿La señal puede ser Cristina gobernadora? ¿Puede ser Cristina diputada nacional? ¿Puede ser Cristina encabezando una lista como miembro del Parlasur? ¿Esas son las señales que usted espera? Yo ojalá fuera Cristina miembro del Parlasur, ¿no? Yo creo que un cuadro político con la inteligencia que tiene nuestra presidenta nos ha representado en foros internacionales, nos llena de orgullo y creo que es una necesidad hoy tener, sostener y darle mucho más peso a esos organismos que tienen que ver con la defensa de la patria grande, porque estamos viendo el avance del imperio hacia la hermana República Bolivariana de Venezuela y en realidad nos preocupa porque sabemos que cuando el imperio necesita del crudo y después va a necesitar del agua y tiene 3 frentes en la geopolítica abiertos, muy conflictivos. Pero bueno, es una decisión de la presidenta, eso lo decide Cristina. Yo personalmente creo que no podemos, pensamos, esperamos, queremos muchas cosas, pero es una decisión que la debe tomar Cristina, que bueno, seguramente la decisión que tome ella la vamos a aceptarla, vamos a estar contentos de la decisión que tome Cristina, porque evidentemente ha demostrado una valentía como creo que no ha habido presidente en la Argentina. Además, agregarle a eso su condición de mujer, ¿no? Las ofensas recibidas, la pérdida de su compañero de vida y de militancia, y ha seguido firme. Esta idea del imperio, como el imperio contraataca, para el kirchnerismo, el sector más duro, le sirve y mucho perforar cabezas que creen que efectivamente no hay ninguna instancia a recorrer de carácter bélico. Ahora, hace una salvedad que hoy las formas convencionales del imperialismo no tienen que ver con el desarrollo armamentístico, sino con los medios de comunicación y fundamentalmente con el sector financiero. Pues bien, en eso estoy totalmente de acuerdo, pero debo decir que cuando el ministro Kicillof anunció junto a Galucho el desarrollo de YPF en Vaca Muerta, Kicillof declaró sonrientemente y con mucha convicción que habría un carnaval de inversiones, destacando Chevron. Chevron es parte del imperio. ¿A qué nos referimos? ¿O hacia dónde vamos? ¿O cuánto utilizamos? Esto es parte de nuestra vida en sociedad y sobre todo en los ámbitos políticos, que merece necesariamente una actualización y que no anula el uso, pero la actualización es fundante del nuevo tiempo y es lo que no aparece hasta aquí. Bueno, lo último de la diputada Pan Rivas, que siempre nos atiende amablemente y que nos puede dar su visión de la provincia de Buenos Aires, tiene que ver con las aspiraciones y las continuidades a nivel nacional, provincial y también municipal del Frente para la Victoria, que quiere quedarse en el poder y seguir ostentando ese liderazgo que se define como de centro-izquierda. Creo que el candidato que resulte candidato a presidente por el Frente para la Victoria lo vamos a acompañar, vamos a hacer la campaña, vamos a trabajar y hasta que llegue ese momento vamos a seguir todos gestionando desde el lugar y trabajando y militando desde el lugar que nos toca,
en el caso mío, de mi humilde y pequeñito lugar, ¿no? Y después fortaleciendo el distrito, la municipalidad de Bragado, que también ha tenido un crecimiento, más allá que es un pueblo del interior, que a veces no tiene tanta trascendencia, digamos, y no tiene tanto peso en lo electoral, digamos, porque a veces se cuentan los distritos de la provincia por la cantidad de votos que aportan, pero bueno, en el caso de mi querido pueblo de Bragado, vamos a trabajar para seguir manteniendo el gobierno en manos del Frente para la Victoria, porque creo que es una parte, es un pedacito de la provincia de Buenos Aires, y así como lo haremos en Bragado, lo haremos para que la provincia de Buenos Aires también sea, el gobierno sea del Frente para la Victoria, y la nación también, porque creo que estos años no los podemos regalar, hay que seguir profundizando. Falta muchísimo por hacer, porque siempre decimos, ¿no? Destruir es muy fácil y reconstruir nos lleva por ahí más de una generación a veces, sobre todo en lo que tiene que ver con lo cultural, que es el desafío más grande que tenemos. Director. No estoy en esa solamente. Bien. Los desafíos. Bueno, después de la segunda pausa, perfecto, estoy acá. En la segunda pausa del programa es la que viene, y luego charlaré con Rodrigo Amoroso y Marcelo Costa sobre el conflicto en la Ribera, que no está resuelto con una excusación por parte de Gradín y compañía. No nos podemos quedar en eso de que me equivoqué, porque es prueba y error, y el poder lo tiene el municipio. Por contravenciones que se realizaron, se labraron contravenciones, en un lugar en donde el trébol no pasa, es decir, hay basura, y se fue hacia allí. Creo que ha aprobado en ese escenario el municipio reacción para saber si puede avanzar en una recuperación del suelo de la ribera y reubicar a esas familias que hace 25 años que están ahí en otro lugar. Me parece que, por lo menos desde mi punto de vista, esa es la prueba. Bueno, voy a charlar con Rodrigo Amoroso y con Marcelo Costa de este tema luego de la pausa. Ya venimos. El anuncio sobre el último tema hace al Poder Municipal y a la resistencia vecinal, con acompañamiento del Partido Obrero. Bueno, Marcelo es, además de habitante de la Ribera, es un integrante del Partido Obrero. Así que te voy a pedir que me hagas una síntesis, y te pido por favor que agarres el micrófono, Marcelo, sobre el conflicto, la reunión que mantuvieron con Gradín, entiendo, que es el secretario de Gobierno, y me parece el alerta, ¿no? Estar en alerta, ¿no?
Sí, mira, esto empezó hace ya más de 15 días, digamos, con estas contravenciones que vos bien nombradas hoy, en la cual, digamos, el barrio en sí está organizado, y gracias, digamos, a los medios pudimos denunciar y al otro día hacer una movilización en este caso, digamos, al consejo, Fueron al juzgado al de, juzgado de al falta, juzgado de juzgado de falta. falta, Claro. donde, digamos, no nos querían atender, queríamos que sean, digamos, uno por uno, dijimos que no, que el barrio estaba organizado, queríamos saber qué es lo que pasaba y qué día nos podía atender, digamos, en este caso, el juez, quien sería también venir y pedir una entrevista con él, poder dialogar juntamente con un abogado. Hay un detalle que me parece central en esto, Marcelo, que esas actuaciones que se labraron no fueron informativamente claras y te diría engañosas. Hablando con vecinos de la Ribera, firmaron un papel sin leer en donde decía el imputado, cuando, lo que vos me expresaste también, estaban haciendo trabajadores de la municipalidad una encuesta. Exactamente. Bueno, los encuestadores que iban con un chaleco del municipio y más de 20 policías, porque eran 6 patrulleros que acompañaban, digamos, digamos, a hacer la encuesta, en la cual los compañeros, digamos, los vecinos del barrio fueron engañados. Les mentían, digamos, en el sentido de decir, bueno, estamos acá porque ustedes quieren el mejoramiento del barrio, que vamos a poner los volquetes, que vamos a mejorar las calles, todo esto, en la cual, digamos, en sí le hacían firmar, digamos, en este caso, Sí, es un acta de contravencional. de contravención, digamos. Sí, sí. Y muchos que no sabían leer, le ponían abajo, se negaban a firmar. ¿Por qué? Porque no sabía escribir. Y hubo muchos menores de 15 y 16 años que también le exigían a firmar. Entonces, nosotros tuvimos una reunión ayer con Marcelo Gradín, Sí. en la cual pedía disculpas. Y yo le dije, bueno, que él lo haga públicamente en los medios, que pida disculpas a la población, digamos, a la Ribera, en este sentido. ¿Y por qué debería pedir disculpas? Porque fueron engañados, Sí. mentidos, digamos, los vecinos de la Ribera. Bien. ¿Me entendés? Entonces, esa forma de que, sí, digamos, que lo diga, digamos, sí, pido disculpas, pero que lo diga públicamente, así como se supo, digamos, con las mentiras falaz que fueron allá, engañando, digamos, a los vecinos con otra contravención que llevaron, Sí. que lo haga de la misma forma, digamos, pero que lo haga público, que pida disculpas a los vecinos de la Ribera. ¿Vos vivís en la Ribera? Yo vivo en la Ribera. ¿Hace cuántos años? Yo hace 18 años que vivo en la Ribera. Bueno, ¿viste algún camión del Trébol? No, nunca. Nosotros eso lo veníamos luchando hace 8 años. Por eso, no, desde pero el la pueblo pregunta es, obrero. ¿vos viste un camión del Trébol pasando por ahí levantando la basura? No, nunca pasó. ¿Pusieron volquetes? Y bueno, pusieron volquete 48 horas antes de que se hagan, digamos, las Este año contravenciones. pusieron volquete. Este año. A los 48 horas fueron con la contravención. Bien, de este tema le pregunto a Rodrigo Moroso, en función del planteo que hago de la prueba que realiza el gobierno de Güez, si están preparados para indagar sobre la probabilidad de sacar esas familias que están allí y reubicarlas. Si ustedes están preparados para entender eso como una probabilidad. Es una gran probabilidad Ajá. porque fue anunciado en la radio pública de Moreno el hecho de que ayer se iba a tratar el proyecto del Camino de la Ribera del lado de Moreno. Y si quieren hacer el Camino de la Ribera faltar, como está del lado de Merlo, tienen que desalojar a la gente. Finalmente ayer los compañeros de la Ribera fueron y en la sesión no se trató en el Consejo Deliberante. No sabemos por qué no estaba en el temario cuando fue anunciado en un medio de comunicación oficial. Nosotros queremos decir que acá hay una intención política de desalojar a los vecinos y ya estamos organizando a los vecinos desde el Partido Obrero, estamos no solo apoyando, sino organizándolos y queremos la urbanización del barrio. Este barrio, el municipio nunca fue, y cuando fue a multarlos diciendo que tiraban basura a la vía pública, contaminando, cuando el Trébol nunca pasó, cuando es una empresa que debería pasar por todos los barrios y principalmente por ese que está súper poblado. Las condiciones de habitabilidad en la Ribera no son las mejores. Hay No, que decirlo son- para son- no caer en una Mira, él vive hace posición idealista 18 por años, eso. Mariano Hues hace más de 20 años que está. Sí. Nunca fue el municipio al barrio, No, fue para hacerles la está multa. claro. ¿Sabés por qué Necesitan te lo- agua potable, Sí. cloacas, limpieza, dragado, o sea, Por eso, fíjate que mejoras en las calles. lo que vos me estás diciendo es efectivamente lo que le puede dar argumento al gobierno para decir, acá no pueden vivir. Entonces la pregunta es, a partir de lo que he escuchado de algunos vecinos, que estarían en condiciones de ir a otro lugar. Ahora, ¿cuál es el otro lugar?
Mira, nosotros vamos a hacer una propuesta en una asamblea de este sábado Sí. en el barrio La Ribera. Hay un terreno a una cuadra de más o menos 5 hectáreas. Ahí caberían perfectamente estas familias que están pegadas al barrio. Igual esto lo van a decidir los vecinos. El Partido Obrero va a hacer la propuesta y va a acompañar a los vecinos. Pero primero queremos, o sea, si se acepta esta propuesta, que se urbanice, que se construyan las viviendas y que las familias sean trasladadas de la casa precaria que tienen a una casa digna y recién ahí que hagan el proyecto del asfaltado de la calle de la Y Ribera. si en la asamblea, que decía Rodrigo, la decisión de los vecinos mayoritariamente es quedarse y resistir. Ustedes van a estar Nosotros ahí. vamos a apoyar la Si resistencia de llegan los las vecinos. topadoras y están ahí. Nosotros vamos a estar ahí firmes porque no podemos permitir que alguien que tenga una pequeña casita le quiten todo y lo saquen del barrio donde vivieron sus hijos, donde hace más de 20 años que viven ahí. No vamos a apoyar un desarraigo, vamos a estar con los vecinos por la tierra, por la vivienda, por la urbanización y por la mejora del barrio de La Ribera. ¿Y ahí cómo lo van viviendo a esto de nada durante tantos años a una presencia y una oferta de que se tienen que ir? Bueno, mirá, Bueno, vos vivís hace casi 20 años, entonces te llega a vos también. exactamente, mirá, allá en este momento, digamos, los vecinos están preocupados y con razón, digamos, por eso se están organizando en asambleas semanalmente y de ahí, digamos, luchar, digamos, por sobre todo esto. Los vecinos que no quieren ir, que de ahí te saquen, te lleven donde ellos quieren. ¿Qué podría ser, por decir, digamos, Cuartel Quinto, como se está hablando, allá Cascallares, ¿viste, no? Porque hay pibes, digamos, que nacieron ahí. Uno de mis hijos nació ahí. Y en la Tiene reunión 17 con años. Gradín, ¿ustedes le plantearon esto? Le planteamos esto, ¿Qué pero dijo el secretario de Gobierno? él decía que no sabía absolutamente nada. No sabe nada. Lo Gradín. negaba, digamos, ahí en ese momento. Y en la radio pública me En la decís, radio pública vos yo lo escuchás la escuché radio por mí pública y mismo. escuchaste eso. Con mis oídos lo escuché. Sí. Lo que sí. también quedamos con Marcelo fue que entre ayer y hoy me iba a llamar, digamos, el secretario de UES para que hagamos una cita con el de Obras Públicas Domínguez, que tampoco, No digamos, te me llamaron. llamaron, para nada, ¿viste? Entonces, Bueno, suele hacer eso un sí, por eso gobierno nosotros, municipal, suele. digamos, es en muy ese común. sentido no es que le creemos, ¿viste? Así, son, ¿viste? Digamos, te dicen sí, vamos a ir cuando nunca aparecen, ¿viste? ¿Qué cantidad Engañan. de familias o de personas están en esta situación de emergencia? Mira, en este momento nosotros lo que ¿Han contamos hecho en un una censo ustedes? tenemos un relevamiento de todos los vecinos, digamos, ahí. En este momento, digamos, lo que tenemos, que es al costado de la vera de los ríos, 18 familias, digamos, que estarían, digamos, en la zona verde de los ríos. Pero, digamos, que es una sola cuadra. Pues imagínate, Claro. más para atrás, como dice, digamos, que es hasta el puente, digamos, de las vías, Sí. y de ahí hasta Roca. Bueno, el Roca, No, sabemos, yo no digamos, sé cómo harían para sacar a ¿me todas esas entendés? familias. Entonces, yo creo que ahí también en Roca se están organizando los vecinos. Sí, cuando digo no sé cómo lo harían, el punto es que esos grupos humanos tienen que ser reubicados en un lugar. Seguro, Entonces, seguro. estamos frente a un conflicto importante en el caso de que avance. Yo te diría que al ser un año electoral, descarto a priori que vayan por ese terreno, porque es un año electoral. Ahora, para la sociedad de Moreno, si el gobierno municipal anuncia una recuperación del Camino de la Ribera... Yo no ¿No? descarto nada, te digo por qué. No, yo dije a priori. Sí, sí, y, sí. y arranqué diciendo que es una prueba que hace el gobierno. Es una prueba. Es una prueba que nosotros vamos a dar batalla en el buen sentido. Vamos a hacer una gran campaña política y de difusión de esta situación y queremos la mejora del barrio. Los compañeros tienen pilas de actas hechas en la municipalidad exigiendo el alumbrado, la limpieza, el barrido, la luminaria, el asfalto. Y nunca el gobierno de Hues ha prestado atención a estos reclamos. Ahora se viene un ajuste que se manifiesta en la garrafa social donde ya aumentaron a 97 pesos directamente. Y esto es una medida antipopular. Y la quieren presentar como que es una redistribución de los subsidios. De ninguna manera. Esto es un ajuste. Por eso los vecinos ya se están organizando, por más que las elecciones sean en octubre. Sí, no, pero además no cambia una Pero- elección, en sí mismo no va a cambiar eso. No lo va a cambiar, ¿no? Exactamente. Nosotros desde ahora estamos organizando a los vecinos y desde el Partido Obrero vamos a darle el apoyo incondicional a lo que decida la Asamblea. Si hay reubicación,
tiene que ser en el barrio que está ese predio que está ahí a una cuadra. O sea, yo creo que los vecinos estarían de acuerdo siempre que le den condiciones más dignas de las que tienen ahora. Y después mejorar las condiciones generales, ¿no? Bueno, vamos a hacer de cerca la asamblea. ¿Cuándo se hace, Marcelo? ¿El sábado? El sábado a 17 horas en La Ribera y Lobos. En La Ribera y Lobos. Bueno, le voy a dejar la última pregunta a Moroso, porque Gracias. voy a hacer lo mismo que hice con Gustavo Sarza, preguntarle algo de... Tiene que ser breve, Amoroso. ¿Va a haber internas en el FIT? No, sabes que por ahora no. Ya nos presentamos con lista unitaria en Lista unidad. Capital, ¿Ah, lista sí? unidad en Capital, en Córdoba sacamos el 8% en La Falda, en Neuquén somos tercera Trajo el fuerza diario. en Cholmalal y este domingo nos jugamos todo en Salta donde podemos ganar en las primarias Sí. una intendencia como la de Salta Capital. Sí, son primarias allá. Son primarias, Este después vienen domingo. las generales Por en eso. mayo. Es una instancia previa a la general, es decir, la final se juega Sí, es una semifinal, digamos, semifinal, sí. que es como una encuesta real, digamos. Ahí está Del Pla. Del Pla como gobernador y Pablo López como intendente de Y ahí no hay Salta Capital. internas. La pregunta es, no hay... No hay internas porque aparte ahí figuramos como partido obrero porque las dos fuerzas que integran el Frente de Izquierda no están. Pero Sí. en los otros lugares donde nos hemos presentado y nos vamos a presentar, nos presentamos como Frente de Izquierda sin listas internas. Bien, como un esto frente de es muy unidad. importante aclararlo porque si un frente no tiene internas, si no hay primaria, lo mismo tiene que jugar, se tiene que presentar con la boleta. Sí, estamos ¿no? obligados a presentarnos y para Todos están nosotros obligados a presentarlo. es una manera de pelear contra todos los candidatos que defiendan a los empresarios y a los banqueros con un solo puño las tres fuerzas, la izquierda socialista, el Partido Obrero y el PTS y otras fuerzas de izquierda que se están sumando y organizaciones sociales apoyando al Y el frente. candidato del FIT a presidente es Altamira. Sí, digamos, es el precandidato más fuerte que tenemos y creo que van a ser aceptados por todas las fuerzas que integran el Frente de Izquierda. Bueno, me comprometo a invitarlo a Moroso, porque yo he hablado, creo que la semana pasada, sobre este anuncio muy inteligente, pues, de la estatización, probable estatización del Servicio Público de Transporte, que es una expropiación, lo que pretende el Partido Obrero. Wes habló de una estatización, ¿sí? Y como expliqué, desde mi lectura, lo que creo puede pasar, me comprometo, ya que el Partido Obrero llevó un proyecto de expropiación, discutir con el Partido Obrero cómo es una expropiación. La expropiación, a diferencia de una confiscación, es que nosotros tenemos que pagarle, en este caso a la empresa de la Perlita, en el caso que se avance en un proyecto de ese tipo. Que lo creo no solamente sumamente inviable, no porque no lo desee, sino porque las fuerzas que están en pugna son ciertamente socias. Ya me voy. Así que me comprometo ante el FIT o el Partido Obrero a charlar con eso. Lo último, gracias por estar aquí, Gracias a vos, Rodrigo y Rubén. a Marcelo. Bueno, lo último, siempre tomo algo de los entrevistados. Bueno, recién decía Amoroso el tema de la garrafa social, ¿no? O el hogar, el programa hogar. Bueno, efectivamente hay que decir que hay una modificación en el concepto del subsidio. Esto es real, es tangible. Antes se subsidiaba una empresa, y hoy, es decir, a la oferta, y hoy se subsidia la demanda. Esto es así. El problema es que el anuncio lo hizo la Presidenta de la Nación a fines de marzo y dijo en 48 horas está en funcionamiento. Algo que las propias autoridades de ANSES dijeron no podemos, pero ni locos. Y lo segundo es que eso determina que de 4 millones, por lo menos 1,5 millones de hogares queden fuera de cualquier forma de subsidio, ya sea a la oferta o a la demanda. Entonces tenemos un problema. Y el problema está en que tienen que ir a ANSES los que están desocupados sin ningún tipo de subsidio, o los que son monotributistas, o los que son autónomos, llenar un formulario que lo pueden bajar de internet, van a ANSES, si no tienen cuenta bancaria, le tienen que generar una cuenta bancaria para que le depositen por mes 154 pesos, porque la concepción es que una familia, no importa el número, puede vivir durante un mes con 2 garrafas de 10 kilos. Se lo dejo para que lo piense. La música suena, nosotros nos vamos. Hasta la próxima semana, gracias por estar ahí.